Hola corazones y bienvenidos a Vivir desde el Corazón. No te prives de la libertad de hacer aquello que sientas. Este es el título del vídeo de hoy. Hoy voy a estructurar el vídeo de la siguiente manera. Como siempre, os leeré un capítulo de mi libro no editado, Aprendiendo a Amar. Concretamente el capítulo 7, que se titula Drama familiar. Seguidamente os invito a reflexionar sobre 7 pequeños fragmentos de la lectura. 7 pequeños fragmentos que hablan de momentos en los que yo me privé de mi libertad para satisfacer las necesidades de otra persona y las consecuencias que tuve que pagar por ello. Aunque todo fue al final algo sanador. Y finalmente os voy a leer dos frases muy sanadoras que las he adaptado para que vosotros podáis hacerlas vuestras, podáis repetirlas las veces que necesitéis. Una es una adaptación de una frase anónima y otra es una frase de Buda, que también está adaptada. Y ahora sí, ahora vamos con la lectura del capítulo 7, Drama familiar. La relación que manteníamos Jonathan y yo con mi madre y su pareja pasaban por un momento álgido. Mi relación con ellos tuvo muchos altos y bajos. A veces se tornaba tensa y angustiosa, pero desde que vivía en pareja la situación se había suavizado. Jonathan y yo éramos conscientes que tanto ellos como su relación eran un tanto inmadura y poco sana, aunque la aceptábamos y manteníamos una relación más que cordial. Pero el 4 de diciembre del 2012 las cosas cambiarían drásticamente. Era el cumpleaños de Jonathan. Decidió invitar a sus padres, a mi madre y a Juan, a la celebración de su aniversario. Mientras duró la celebración todo fue relativamente normal, aunque denoté cierta tirantez y frialdad entre la pareja de mi madre y esta misma. No estaban como siempre. Juan se mostraba muy nervioso e inquieto, miraba constantemente el móvil. Parecía que a mi madre no le gustaba. Ella se ponía tensa y su cara se entristecía. En la sobremesa mi madre iba un poco ebria, no había comido apenas y el alcohol había hecho efecto. No era lo habitual, pues ella era una persona que le gustaba comer, aunque siempre se cuidaba mucho. «Te quiero mucho, cariño», me dijo con un tono entre melancólico y dramático. Empezó a acariciarme. Se mostraba demasiado cariñosa. Intuí que algo pasaba. El comportamiento de mi madre no era el habitual, ni aun habiendo bebido unas copas de más. No es que no fuera cariñosa, pero conmigo no lo era. Mi madre mostraba una conducta narcisista hacia mí, pero con sus parejas se mostraba sumisa y complaciente, aunque cuando no estaban las criticaba y las infravaloraba delante mío. Sus carantoñas no me agradaban, me parecían falsas, como si estuviera actuando. Como respondía de manera esquiva a sus caricias, me decía que era fría y no acostumbraba a hacerlo habitualmente. La verdad es que mi madre actuaba siempre. Vivía desconectada de sus emociones, pero esta vez todo tenía un regusto triste y victimista. De repente sonó el móvil de Juan. «¿Quién es? ¿Es ella?», preguntó mi madre angustiada y entristecida. Por un momento se me pasó por la cabeza que Juan tuviera un lío y mi madre aceptara la situación. Pero inmediatamente cambié de opinión y la idea que fuera una de sus hermanas me dejó más tranquila. Juan no contestó a las preguntas inquisidoras de mi madre y salió del recinto del bar. La verdad es que me pareció extraño, pero como su relación era tan peculiar, no hice caso de sus comportamientos. Poco después, mi madre se levantó de la silla y casi se cae al suelo. La agarré del brazo y la acompañé al lavabo para que se refrescara la cara con agua. Le puse agua en el cuello y en las muñecas.
Tengo ganas de vomitar, me dijo. La llevé al lavabo y lo intentó, pero no era capaz. Tuve que ayudarla. Y eso funcionó. Cuando hubo acabado, noté que sus pantalones estaban húmedos. Supuse que del esfuerzo que se había orinado en ellos. Pensé, vaya marrón, vaya cumpleaños le está dando estos dos a mi marido, a mi novio de entonces. Hice lo que pude con la mancha de orín y salimos del aseo. Cuando salimos, la pareja de mi madre ya estaba sentado en la mesa, de nuevo. Como mi madre no se sentía bien, Jonathan y Juan se la llevaron a casa y la acostaron. Cuando regresó de casa de mi madre, Jonathan pagó la cuenta del bar y nos fuimos a casa de mis suegros. Él empezó a recibir llamadas de mi madre en su móvil. No le apetecía hablar con ella porque estaba disgustado con la escena que había montado ella en mi cumpleaños. Así que lo dejó sonar. A mí no me llamó porque, aunque lo hubiera hecho, me había dejado el móvil en casa. Nos fuimos de casa de mis suegros. Volvió a sonar el móvil de Jonathan. Volví a ser mi madre. Decidí atender la llamada. Me parecía muy extraño que mi madre se mostrara tan insistente, siendo el móvil de Jonathan. Esto mismo lo hacía con su pareja. Mis dudas se disiparon en cuanto hablé con ella. «Mamá, ¿qué pasa?», le pregunté. «¿Está Juan con Jonathan?». Me pareció un poco absurda la pregunta. Si él estaba conmigo, o estaba con nosotros, o no. Pero no podía estar con Jonathan únicamente. Pensé que todavía estaba algo aturdida por los efectos del alcohol. «No, hemos ido a casa de mis suegros y acabamos de salir. No sabemos nada de Juan», le contesté. «Es que no me coge el teléfono», me preguntó. Me respondió entristecida y muy angustiada. No era la primera vez que esto sucedía. Su pareja solía desconectar el teléfono y no aparecer en toda la noche. Al día siguiente se presentaba. Mi madre se enfadaba y le echaba el sermoncito. Él agachaba la cabeza y al día siguiente todo era como si no hubiera pasado nada. Mi madre tan contenta como siempre y él más aún porque podía volver a hacer de las suyas. «Esta vez no es como siempre», me informó muy apenada. «Es que…» No acabó la frase. «Mamá, ¿qué pasa?». «Es que…», volvió a decir. «Mamá, por favor, ¿quieres decirme qué es lo que pasa?». Tuve que preguntarle 3 veces para que me respondiera. Su pareja lo engañaba con otra mujer. La había conocido por internet. Se echó a llorar. Yo le pregunté que lo mismo era un encaprichamiento virtual. Ella me aseguró que no y se echó a llorar otra vez. «Ya se han visto y dice que siente algo muy fuerte por ella», me dijo estallando en un lloro lleno de angustia y desesperación. «Mamá, tranquilízate, vamos a tu casa». Colgué el teléfono enfurecida. De repente empecé a darle patadas a las paredes. Jonathan me miraba estupefacto y me preguntaba qué pasaba, pero yo no le contestaba. Estaba demasiado rabiosa y confundida para contestarle de una manera adecuada. Necesitaba calmarme. «Cariño, Juan engaña a mi madre con otra mujer y siente algo por ella. Se está planteando dejar la relación». «¿Cómo?», me dijo perplejo. Tanto Jonathan como yo pensábamos que él no le era fiel a mi madre, que tenía sus aventurillas y ella lo aceptaba, pero junto a mi madre tenía una vida muy cómoda. Ella se encargaba de todos los quehaceres de la casa y además trabajaba y tenía un buen sueldo. Juan no tenía una estabilidad laboral. Trabajaba durante un tiempo, pero luego lo echaban. Así que cuando no tenía trabajo, mi madre lo mantenía. Cuando llegamos, mi madre estaba sola, entristecida, apocada, cabizbaja. Sentí lástima por ella. Sabía muy bien por lo que estaba pasando. Mi madre y Juan llevaban 15 años juntos. Fue un duro golpe para mí. Le llegué a coger cariño y llegué a pensar que si mi madre aceptaba sus conductas inmaduras, pero ella era feliz, yo también tenía que aceptarlo. Y lo acepté. Imaginad lo que supuso para mi madre. Aunque siempre supuse que esa relación no llegaría a buen puerto, nunca hubiera pensado que él la abandonaría. Juan era
mucho más joven que mi madre y además muy inmaduro, inseguro y volátil. Parece ser que el correr nuevas aventuras, vivir nuevas experiencias con alguien más joven, daban más aliciente a su vida y quiso correr ese riesgo. Me sorprendió su valentía, aunque también pensé que en el momento en el que viniera arrepentido por lo que había hecho, mi madre lo perdonaría. Así que, ¿dónde estaba el riesgo? Pero lo peor estaba por venir. Mi madre me explicó que la chica que había conocido era canaria. Le comentó que quería viajar a Canarias y estar unos días allí para comprobar si lo que sentía era algo profundo y serio. Algo como para tomar la decisión de dejar a su pareja de 15 años de convivencia. Como no tenía dinero para el billete, se lo pidió a mi madre. Y mi madre accedió. Cuando me lo dijo, no podía creérmelo. No entendía nada. Su pareja iba a serle infiel en sus narices y ella lo aceptaba e incluso lo pagaba. Increíble, pensé. No te enfades conmigo, me pidió mi madre. ¿Pero tú te das cuenta de lo que estás haciendo?, le pregunté. Es que tiene que saber lo que siente, me dijo. Pero mamá, que lo averigüe pidiéndole el dinero a otro, no a ti. Ya, me dijo encogiéndose de hombros. ¿Y cuando vuelva? Si decidiese ir contigo, ¿tú vas a permitirlo? ¿Vas a ser capaz de aguantar eso?, le pregunté indignada. No lo sé, cariño, me dijo. Yo solo espero que no se vaya, que recapacite y no lo haga, dijo sollozando. En ese momento me pregunté, ¿cómo una persona puede llegar a valorarse tan poco como para sentirse el felpudo de alguien? ¿Cómo podemos ser tan hipócritas con nosotros mismos como para justificar comportamientos de acciones como acciones de amor cuando hay tanto desamor hacia nosotros mismos? Ella amaba, si se le puede llamar así, a su pareja de entonces, pero de una manera enfermiza, tóxica, insana. Podríamos hablar de un amor dependiente. Yo también sentía apego insano hacia otras parejas antes de hacer el trabajo terapéutico con Mar. Gracias a él, el proceso de duelo y divorcio con Diego fue sano para mí. Demostré valor hacia mí misma. Me liberé de las ataduras del miedo y las dependencias y me abracé a mí misma. No fue fácil, pero sí sanador. Sin el trabajo hecho con Mar, mi crecimiento personal no hubiera sido posible y es muy probable que hubiera actuado de manera similar a como lo hizo mi madre. Mientras estábamos hablando, la pareja de mi madre le llamó al móvil. Y ahora viene la mejor parte de la historia, o la más surrealista a mi entender. Mi madre le explicó que estábamos con ella. Él mencionó que iba a comprar un paquete de tabaco y que luego subía. Ella, antes que Juan subiera, nos pidió fervorosamente que fingiéramos no saber nada de lo que había ocurrido, de lo que nos había contado. ¿Cómo?, le dije atónita a mi madre. Por favor, os lo pido por favor, nos suplicó. En ese momento pensé, es tu relación, y si tú lo quieres así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir yo? Así que acepté. Bueno, aceptamos. En cuanto su pareja subió, Jonathan se lo llevó a jugar a una partida de billar para evitar que estallara y le contara a Juan que sabía toda la verdad. Su reacción estuvo muy acertada. Después de un rato, se oyó la cerradura de la puerta. Ellos regresaban del bar. Hicimos el paripé y nos fuimos rápidamente de allí. Cuando salí de casa de mi madre me temblaban las piernas. La tensión y mi ira contenida hicieron mella en mi cuerpo, aunque no tenía ni idea de las repercusiones que tendría este drama familiar en mi vida. Y ahora sí, vamos con las reflexiones sobre estos 7 fragmentos de la lectura. El primer fragmento os voy a explicar un poco para no tener que volverlo a leer. Es en el que a Juan le llaman por el móvil
Y mi madre hace una pregunta un tanto extraña que a mí me hace pensar que pueda tener una aventura, Juan. En cuanto yo escucho las palabras de mi madre y siento su angustia, sé que la relación parece ser que no va bien, que algo pasa. A mí en ese momento no me interesa escuchar un drama. ¿Por qué? Porque se está celebrando un cumpleaños, el cumpleaños de mi pareja. Y además, si tenían problemas, pues podían haberse quedado en casa, tenían toda la libertad. Mi corazón me decía que les dijera que se fueran, que no era el momento que estuvieran allí, puesto que se estaba celebrando algo. Y si ellos no estaban bien, lo que tenían que hacer es que hablarlo e irse de allí. Pero no escuché a mi corazón. Me callé y aguanté. Aguanté esa situación y la ignoré. Aunque en mi interior había una cierta preocupación y malestar. Mi vibración bajó. Dejé que esto lo permitiera. Este fue el primer capítulo, el primer fragmento que quería subrayar y que creo que es importante citar, puesto que es en el primer momento en el que yo no hago caso en mi corazón. Luego hay más momentos y todo esto tiene unas repercusiones. Luego hay un segundo fragmento en el que mi madre ha bebido más de la cuenta, se levanta de la silla y cae al suelo. Yo tengo que ir al lavabo con ella. Realmente en ese momento a mí no me apetecía levantarme y ayudarla. ¿Por qué? Porque ella era responsable de lo que había hecho y yo no tenía que ejercer de madre de mi madre. Siempre ejercía de madre de mi madre o de hija mayor. Yo siempre he sido una adulta, no he podido ser una niña, puesto que mi madre era muy inmadura y no podía hacerse cargo de ella misma, aunque nunca lo admitió, propio de los narcisistas. Yo tuve que dejar a un lado mis necesidades para solventar, para cubrir las necesidades de mi madre. ¿Qué pasa? Que para mí eso era lo habitual, pero no era lo que quería en ese momento. Mi corazón me decía, déjala. Tú no tienes que ocuparte de tu madre. No tienes ganas de hacerlo porque estás cansada de hacerlo siempre. Y porque quieres ser feliz y cuando eso ocurre, no lo eres. Pero no hice caso a mi corazón otra vez. Y entonces ejercí el papel de salvadora. Entonces me convertí en salvadora de mi madre. Y eso me hizo sentir aún peor. Puesto que no me respeté ni me cuidé en ese momento. Me puse al servicio de una persona tóxica. Es lo peor que podemos hacer. Pero eso también me ayudó a sanar mucho y a evolucionar muchísimo. Hay otro fragmento que también quería resaltar. Y es cuando, después de que mi madre llamara varias veces a Jonathan y que él no quiere atender el teléfono, soy yo la que lo atiendo a desgana, porque sé que lo que va a decirme no es algo positivo. Sé que algo malo ocurre y yo en ese momento no quiero escucharlo, mi corazón no quiere escucharlo, porque siente que me va a quitar la paz, que me va a quitar la alegría y quiere protegerme de esto.
quiere aconsejarme, quiere advertirme que no es algo bueno para mí. Pero yo vuelvo a actuar como una salvadora. Y cuando cojo el teléfono, recibo el mensaje tóxico de mi madre. Ella vuelca toda su toxicidad, toda su amargura y todo aquello que a ella le afecta, lo vuelca en mí, como siempre hacía. Y entonces genera en mí un estado de rabia, de indignación, de baja vibración, que luego se ve de manera física cuando cuelgo el teléfono, que este es otro fragmento. En este fragmento yo me pongo muy rabiosa por la noticia que me da mi madre de la infidelidad de la pareja de mi madre. Esto me genera malestar. Todo esto demuestra que yo no me estoy cuidando, que me estoy dejando llevar por la situación de la pareja de mi madre, por la situación que está viviendo mi madre en ese momento con su pareja, y dejo de lado la celebración y el poderme haber disfrutado de ese día con mi pareja. Y seguramente os preguntáis, no, pero es que es tu madre. Esto está sobrevalorado. Estos son creencias. Yo pienso que no hemos de hacer algo obligado porque sea un miembro que consideramos importante en la cadena familiar, sobre todo una madre, un padre, un abuelo, una abuela. No. Si esa persona te intenta destruir, te intenta volcar toda su toxicidad para liberarse de ella, te intenta hacerte sentir miserable para ella sentirse mejor. Si tú tienes que sentirte peor para que la otra persona se sienta bien, entonces aléjate. Aléjate porque esa persona no te conviene. Y me preguntaréis, ¿y tú qué hiciste? ¿Tú dejaste a tu madre porque te hacía daño? Porque no por esa situación, sino por muchas más que eran similares. Pues sí, yo tuve que cortar total y definitivamente con ella. Por eso os lo digo. Da lo mismo si es un padre, una madre, un hijo, una hija. Si te está haciendo daño, si realmente esa relación no te conviene, primero tienes que hacer lo que sientas. Tienes que ser sincero o sincera contigo mismo, contigo misma. Y darte cuenta y hacerte consciente de que eso no te beneficia. Y entonces te sentirás libre. Entonces sentirás que estás actuando sintiéndote tú mismo, que estás siendo tú mismo. Hay una frase de un libro que se llama Todo cuanto necesitas está en ti, de Fung Yang, que aquí pienso que es muy reveladora. Porque yo cuando yo voy a salvar a mi madre es porque siento pena por ella, porque siento pena por lo que está pasando, porque empatizo con ella, cuando ella nunca empatizó conmigo porque no tiene poder de empatía, porque está vacía por dentro, porque lo que quiere, porque es un depredador
emocional, es un vampiro emocional. Ella está vacía, ha desconectado de sus emociones porque sentía mucho dolor, porque seguramente en su infancia, que no lo sé, tuvo una infancia dura en la que la madre o el padre, yo creo que más bien fue mi abuelo, pues le hizo mucho daño, y ella, en lugar de vivir ese daño, ese dolor, lo que hizo fue desconectarse de ella misma para no sentirlo. Pero luego ese dolor lo tiene que infringir a otras personas para poderse sentir bien ella misma, para poder vengarse de su padre o de su madre, de alguien que le hizo mucho daño. Entonces, cuando esto ocurre, incluso cuando no son personas narcisistas, pero tú te estás dejando llevar por esa pena, por ese dolor de la otra persona, ojo, cuidado, porque entonces tu vibración bajará. Hay que desapegarse de esa situación. El apego es lo que genera la baja vibración y el dolor, que no es tuyo, que es ajeno. Con lo cual, si no es tuyo, dale las gracias, di que no es tuyo y aléjalo de ti. Transmútalo, no es tuyo. Este libro me hizo reflexionar mucho, porque tiene unas frases maravillosas, muy profundas, y una de ellas tiene mucha relación con lo que estoy diciendo ahora. Y este fragmento dice así: recuerda que las personas deben experimentar lo que viven. Si sientes pena o lástima de los demás, te identificas con ellos, te haces una parte de lo que ellos son, y entonces no dejas que tu energía se desarrolle al máximo. Entonces es cuando yo me bloqueo. Entonces es cuando el papel de salvadora bloquea mi decisión de irme, de dejar en manos de mi madre lo que era de mi madre. Y eso me produce una vibración baja, me baja la vibración, tengo sentimientos de ira, de rabia, de tristeza, de pena. Cuando yo era muy feliz con Jonathan, cuando yo los momentos que pasaba con Jonathan era inmensamente feliz, pero mi madre no podía soportarlo. Ella necesitaba que yo estuviera triste para poderse sentir bien. Y vosotros diréis, qué duro. Sí. Y era mi madre, sí. Y lo pasé muy mal, sí. Yo tuve que hacer un duelo muy profundo y muy duro. Una ruptura total, un contacto cero con ella, porque estas personas que tienen este trastorno ejercen una violencia sobre ti, son violentas. Y no es físico, pero es emocional, con lo cual están siendo violentas contigo. Esto es contacto cero. Si es violencia física, contacto cero. Violencia emocional, maltrato emocional, contacto cero. Lo que os quiero decir es que hay que ser sincero con uno mismo. Tenemos que cuidarnos. No porque sea tu madre o porque sea tu padre tienes que aceptarlo todo y tolerarlo todo, porque esto te matará. Lo digo así porque es cierto, te llegará a matar, porque esto lo sientes en tu cuerpo, es un impacto muy bestia al cuerpo, y lo que hace es que el cuerpo se resienta, se enferme. Entonces tenemos que querernos, tenemos que amarnos. Estas personas nos hacen aprender a amarnos. Gracias a mi madre yo he evolucionado muchísimo porque he aprendido a amarme. No me quedaba otra, o sea, tenía que aceptar que mi madre no me quería, porque no podía querer a nadie, porque las personas narcisistas no quieren a nadie. Es muy duro, pero es así. Y yo tampoco la quería, sentía apego, porque el amor es recíproco. Y si a ti no te aman, tú tampoco puedes amar al otro. Y todas estas conductas que estoy describiendo hoy se fueron acumulando en el día.
Y yo creo que llegamos ya a a los últimos fragmentos, las últimas conductas, las últimas maneras de relacionar en las que yo no me respeto, en las que yo me privo de mi libertad. Que es cuando yo voy a casa de mi madre, que no quiero ir. Escucho a mi madre, que no quiero escucharla. Mi corazón me dice, no la escuches, vete. Pero ya me grita, ya no me habla. A ver si lo escucho, pero no lo escucho. Y vuelvo otra vez a hacer de salvadora de mi madre. Y entonces mi madre sigue volcando, me explica todo lo que ocurre. Y toda esa toxicidad me la llevo conmigo. Y toda esa angustia y esa pena me la llevo conmigo. Y mi energía se bloquea. Mi energía empieza a minvar. Y mi madre se empieza a sentir mejor. Porque está chupando, sobre todo, de mi energía. Esto lo hacía constantemente, desde que era muy pequeña. Yo siempre fui la culpable de todo. Y tenía un sentimiento de culpabilidad infinito. Pero todo esto me ayudó a crecer muchísimo. Y yo la amo y la valoro mucho esa experiencia. La amo desde el alma. Amo su alma, amo el haber podido hacer ese papel conmigo para yo poder evolucionar. Aunque fue muy doloroso, y lo acepto, fue muy doloroso. Pero fue muy enriquecedor y muy inspirador, muy revelador. Fue algo que me hizo elevar mi conciencia muchísimo. Y tuve que hacer un trabajo terapéutico, pero realmente me ayudó muchísimo a elevar mi conciencia. Entonces, después de escuchar todo lo que mi madre me había dicho, otro fragmento en el que también transijo, en el que también no hago caso a mi corazón y en el que me dejo llevar por los deseos y necesidades de mi madre, es cuando ella me explica que Juan se va con esta persona que vive en Canarias, se va a ver qué es lo que siente y le pide el dinero a mi madre y mi madre acepta. Todo esto me genera una rabia inconmensurable, una incomprensión total. Me parece algo surrealista y me parece también una falta de autoestima, vamos, muy preocupante, ¿no? Como muy tóxico, ¿no? Todo. Pero esto me lo llevo yo, porque a ella le tranquiliza el poder expresar todo eso. Y aquí ejerzo de madre de mi madre, porque la responsabilidad de mi madre es cero. O sea, actúa como una persona totalmente infantil, es una conducta totalmente inmadura y muy de infravalorarse, de autoestima cero. De hecho, los narcisistas la autoestima la tienen muy destruida, no tienen autoestima, es una autoestima muy baja. Por eso se ponen esas máscaras e intentan destruirte porque ellos están destruidos por dentro. Pero ese no era mi problema. Ese era el problema de mi madre. Y os digo una cosa, yo no sé si tenéis un narcisista en vuestra familia o vuestros amigos, pero yo os puedo asegurar que son personas que no quieren cambiar, porque no se hacen conscientes de sus errores. Ellos nunca se equivocan. Un narcisista nunca se equivocará. Siempre la culpa la tendrás tú. La responsabilidad será tuya, o del otro, pero no suya. Por lo tanto, no pueden cambiar. Y yo intenté salvar a mi madre, pero luego me di cuenta que no podía, que me tenía que salvar a mí misma. Era yo la que tenía que salvarme a mí misma, que cuidarme a mí misma, que protegerme de ella, que poner límites. Y vamos a hablar de los límites en el último fragmento. Después de haber escuchado toda la
retahíla tóxica, la historia tóxica que mi madre quería contarme sobre su relación. Yo estoy con una vibración súper baja, muy triste, rabiosa, con un sentimiento de incomprensión absoluta. Y entonces mi madre nos pide a mí y a mi pareja que Juan va a subir a su casa, y que tenemos que hacer como si nosotros no supiéramos absolutamente nada de lo que está pasando. Yo podría haber hecho caso a mi corazón y haber dicho: a mí me parece muy bien que tú quieras hacer el paripé, pero yo no lo voy a hacer. Porque mi corazón me decía: vas a mentir. A mí las mentiras es algo que me hacen no ser yo misma. Entonces es una cosa que intento evitar siempre. Nunca me han gustado, pero ahora me doy cuenta de que cuando mientes no estás siendo tú misma, con lo cual no te benefician nada. Pero lejos de escuchar a mi corazón que me decía: di la verdad, di lo que sientas y luego vete. Esta vez ya me lo decía gritando para ver si lo escuchaba, pero no lo escuchaba. Hice caso a mi madre y a sus necesidades y hice lo que ella quería. ¿Qué ocurrió? Cuando yo salí de esa casa, mi cuerpo me estaba gritando: ya no puedo más. Mi cuerpo me temblaba. Sentía ira, sentía rabia. Estaba tan nerviosa que yo creo que en ese momento tuve un ataque de ansiedad. Y yo ahora me pregunto: ¿para qué? ¿Para qué toda esta situación de angustia, toda esta situación de rabia, de inquietud, de nerviosismo? Esto era cosa de mi madre y de Juan, no mía, con lo cual yo no tenía nada que hacer ahí. Ella lo que quería es que yo fuera su cubo donde abocar toda esa toxicidad que tenía en ese momento. Y a ella le fue muy bien, pero a mí no. Y a partir de ahí fue cuando me hice consciente de que la relación con mi madre no me beneficiaba. Siempre tuve una parte de mí que me decía que no me acercara a ella. Pero había una gran parte que me decía: es que es mi madre. Pero en ese momento hubo como un crack. Me di cuenta de que algo tenía que hacer para protegerme. No lo hice, pero sí me hice consciente. Fue un primer paso en el camino. Después de esto me llevó a una depresión profunda que me hizo volver otra vez a hacer terapia con Mar y a volver a evolucionar, pero muchísimo más profundamente que cuando trabajé el tema de mi padre. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que todo es perfecto, que todo pasa por una razón, que no tenemos que criticar aquello que nos pasa y nos duele, aquellas situaciones que son negativas. No, yo bendigo la situación que pasé, porque gracias a esa situación me di cuenta que me tenía que desprender de gente que a lo mejor son intocables, no que a lo mejor son intocables, sino que en la vida, en el mundo, en este mundo tan enfermo, son personas intocables. Una madre, tú tienes que querer a tu madre aunque tenga los 1.000 millones de defectos, aunque te haga daño y te destroce, tienes que cuidar de tu madre, tienes que quererla. No, ni tu madre, ni tu padre, ni nadie. Tú te tienes que querer por encima de todo y de todos. Y tienes que estar alrededor de personas que te quieran, te amen y te hagan feliz. No puedes transigir porque haya alguien que tiene un determinado rol familiar y que por eso es intocable. No, porque os mataréis, os moriréis. Os moriréis de infelicidad
y vuestro cuerpo lo padecerá. Vuestro cuerpo os habla cuando pasan estas cosas, tenéis que escucharlo también. El cuerpo y el corazón. Mirad lo que me ocurrió a mí cuando no escuché a mi corazón. Es tan importante vivir desde el corazón, de ahí el canal. Vivir desde el corazón es muy importante. Yo os animo a que lo hagáis. Porque en el próximo capítulo veréis lo que ocurre. Veréis cómo me voy recomponiendo y cómo voy haciendo el puzzle de mi reconstrucción como persona. Soy como un poco el ave fénix que nace de sus cenizas. Esto a mí esta situación a mí me llega a un punto que me destroza completamente. Mi madre me absorbe tanto que llego a pensar que no soy nada ni nadie. Y me empiezan a haber sentimientos y ganas de desaparecer de este mundo otra vez. Por eso os lo digo, que todo esto me lleva a un límite en el que ya no puedo ir para atrás. Porque o me voy a otro plano o evoluciono. Os doy un pequeño resumen, un pequeño avance del próximo capítulo. Entonces, cuando decido tratarme, porque es que no me queda otra. Por eso cuando ves que tienes que evolucionar sí o sí, porque si no te hundes en una profundísima depresión, es cuando realmente evolucionas. O sea que todo es perfecto. Y ahora voy a dar paso con las 2 frases que son las siguientes. La primera es una adaptación de una frase anónima y es para que vosotros las repitáis constantemente, día y noche, porque son muy sanadoras. Una es: me siento libre de hacer y decir lo que quiera de una manera amorosa. Esta la podéis decir cuando hay alguna situación, algún amigo, alguna amiga, algún pariente que te dice algo que te obliga a actuar de una determinada manera en beneficio de ellos y que tú no quieres. Dite esta frase con el corazón. Tócate el corazón y dítela a ti misma. A ver qué ocurre. Y luego otra es una adaptación de una frase de Buda que dice así: nadie fuera de mí puede gobernarme interiormente. Cuando me hago consciente de esto, soy libre. Nadie fuera de mí puede gobernarme interiormente. Cuando me hago consciente de esto, soy libre. Esta también la podéis utilizar para estas situaciones. Gente, pues, con un perfil narcisista, gente que te quiere manipular, gente que quiere hacer lo que ellos quieren. Dite esta frase con el corazón y luego actúa. Respira, relájate, para y dite estas frases, una de las 2 o las 2. Estoy segura de que te ayudarán mucho. Y ahora solo quiero agradeceros vuestro apoyo a todos aquellos que se han suscrito a mi canal. 1000 millones de gracias. Y espero que esta comunidad siga creciendo para poder ayudar, para podernos ayudar y evolucionar y elevar nuestra conciencia hacia el camino de nuestra felicidad interior. Un abrazo muy, muy fuerte desde el alma y nos vemos en el próximo vídeo. Corazones.